Bienvenidos a la segunda clase de Pentateuco 1. En esta oportunidad estaremos profundizando en los primeros 11 capítulos de Génesis y detallando los elementos centrales de cada parte. Hay mucha riqueza en esta sección, por lo que iniciemos. El libro del Génesis empieza con la creación del mundo y la famosa expresión Bereshit bara Elohim, al principio creó Dios, o cuando comenzó a crear Dios, y termina con la muerte de Jacob y José. Así concluye el periodo patriarcal, o sea, la historia de la familia de los antepasados de Israel. Después, Israel no será más una familia, sino un pueblo. Y así, antes de su muerte, José anuncia el regreso de sus descendientes a la tierra prometida, a Abraham, Isaac y Jacob. La conclusión del Génesis está abierta hacia el futuro y une el Génesis con Éxodo, Deuteronomio. En el lenguaje del análisis narrativo, Génesis 50:24 contiene un sumario proléptico del relato siguiente. Para efectos de nuestra clase, hemos tratado de dividir el libro de Génesis de la siguiente manera. Teniendo en cuenta personajes y eventos sobresalientes del mismo, Génesis 1 al 11:26 es el libro de los inicios. Génesis 11:27 al 25:34, la vida de Abraham. Génesis 26 al 36, Isaac, Jacob y sus hijos. Génesis 37 al 50, José e Israel en Egipto. Un punto importante para notar las divisiones que el libro propone es la fórmula "y estas son las generaciones", en hebreo Toledot, que marcan un cambio o un giro en el relato. Biografías, bitácoras de viaje, narraciones y genealogías componen el entramado del libro de Génesis. Siguiendo estas fórmulas, podríamos dividir el libro en dos grandes bloques, de los cuales se desprenden los demás. Primero, historia de los orígenes, del capítulo 1 al 11, integrado por 5 fórmulas Toledot. Y la segunda parte, historias patriarcales, capítulo 12 al 50, compuesto por otras 5 fórmulas Toledot, 3 de las cuales introducen secciones narrativas, cada una con un personaje sobresaliente: Abraham, Jacob y José. Una de las partes más enigmáticas, discutidas y emocionantes de la Biblia son los primeros 11 capítulos del Génesis. Se han presentado una gran cantidad de teorías a través del tiempo que intentan darle una explicación o por lo menos acercarnos a una interpretación que aporte a la comprensión de estos relatos. Empezaremos abordando los 2 primeros capítulos y luego pasaremos a los capítulos 3 al 11. La Biblia comienza con el panorama majestuoso de la creación. La creación inicial en el principio de Génesis 1:1. Luego, la estructuración del universo en 6 días, en contraste con el caos de Génesis 1:2. Finalmente, el descanso de Dios en el 7º día. Todo se da dentro de una estructura repetitiva y estilizada que enfatiza el orden, la aprobación de Dios y su acción soberana. En este sentido, se puede decir que el pasaje es poético, aun si carece del ritmo y la métrica propios de la poesía hebrea. Los 6 días se organizan en 2 grupos de 3 o 3 grupos de 2. El primer grupo provee el trasfondo necesario para lo que se crea en el segundo grupo de la siguiente manera. En el primer día se crea la luz, en el cuarto las lumbreras. En el segundo día se crea la expansión del cielo y se dividen las aguas. En el quinto día se crean los peces y las aves. En el tercer día se separan la tierra seca de las aguas y se crea la hierba verde. En el sexto día
se crean los animales y el ser humano, varón y hembra. El pasaje resalta de diversas formas la creación del ser humano. Hay una deliberación consciente de parte de Dios. Él dice, hagamos. El ser humano es creado a la imagen y semejanza del Creador y es puesto como Señor sobre los demás seres vivientes, estableciendo así un paralelo con las lumbreras del cuarto día que señorean sobre el día y la noche. Al final, después de la creación del ser humano, es que se declara que la creación es buena en gran manera. Este énfasis que se hace en Génesis 1 en el ser humano prepara al lector para Génesis 2, que presenta los detalles de la creación del ser humano. Génesis 1 y 2 no son dos relatos independientes e incoherentes entre sí, como sugieren algunos, sino dos relatos complementarios. Génesis 1 se centra, a partir del versículo 2, en la tierra, es decir, el universo, mientras que Génesis 2, a partir del versículo 4, se centra en la creación del ser humano. El segundo relato se deja entender como explicación y ampliación de Génesis 1:27. Ese versículo levanta la inquietud de cómo el hombre singular, que Dios crea a su imagen y semejanza, es a la vez varón y hembra, plural. Génesis 2 ofrece una respuesta a esta inquietud. En otras palabras, Génesis 2 narra de manera pormenorizada lo que Génesis 1:27 solo presenta de manera resumida. Los primeros 3 capítulos de la Biblia comparten elementos comunes con la mitología de Mesopotamia y Egipto. Se ha visto una conexión lingüística entre el abismo, en hebreo Tehom, de Génesis 1:2 y la figura de Tiamat, en el mito babilónico de Enuma Elish. El hombre formado del barro y aún la imagen de Dios son elementos de la mitología del antiguo Medio Oriente. La serpiente figura en los mitos de Egipto y es muy llamativo que en el mito babilónico de la epopeya de Gilgamesh, una serpiente le quita a Gilgamesh la posibilidad de alcanzar la inmortalidad. Tales paralelos han llevado a la suposición de una dependencia literaria. Se ha sugerido que el relato bíblico en últimas refleja una perspectiva similar a la mitología de las culturas y religiones circundantes, especialmente en lo que se refiere a las cosmogonías, es decir, a los relatos que narran el origen del universo. Ya que estos primeros capítulos de Génesis contienen ecos de los relatos mitológicos, pero no comparten las características generales de la mitología del antiguo Medio Oriente, varios comentaristas sugieren que estos primeros capítulos se han de mirar como antimito. Se resuelve la inquietud mencionada arriba respecto al género literario de estos capítulos al plantear un género literario nuevo, el antimito, que es un género usado aquí para corregir y refutar los relatos mitológicos. Mirar estos capítulos como antimito implica que los elementos del relato que tienen paralelos en la mitología pagana no muestran un enfoque mitológico, sino que se usan justamente para resaltar el contraste entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión mitológica. Un elemento muy importante dentro de esta sección es la creación del ser humano, puesta como el clímax de la creación. En Génesis 1, 26 y 27 se dice que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de su creador. Pero el Antiguo Testamento descarta de plano cualquier sugerencia de que Dios tenga apariencia física. Esta es la razón por la cual Dios le prohíbe a Israel hacer imagen de él. ¿De qué manera entonces
se puede entender esta frase? En primer lugar, el ser humano es persona. El ser humano es una persona autoconsciente y racional, que reflexiona sobre su propia vida y entorno. Es un ser afectivo, capaz de sentir emociones y amar. Es un ser moral, que toma decisiones frente a opciones que se le presentan. Con esto en mente, es válido sugerir que la imagen y semejanza de Dios con el ser humano se relaciona con el lenguaje y la capacidad de comunicación. Esto tiene que ver no solo con la personalidad en sí, sino también con la relación entre Dios y el ser humano, porque todo parece indicar que Dios creó al ser humano para una relación con él. Esto facilita además que el ser humano sea colocado en la creación como representante de Dios. Como un mayordomo, el ser humano ejerce una clase de señorío en lugar de Dios y en nombre de Dios. Esto implica, obviamente, que también es responsable ante Él por la creación. En segundo lugar, el ser humano es ser en relación. Donde se habla del ser humano como imagen y semejanza de Dios, se muestra que la pluralidad del ser humano, varón y hembra, refleja de alguna manera una pluralidad en Dios. Él dice, hagamos. El ser humano no es creado como individuo, como isla, sino como un ser en relación. Y esto refleja, aunque el Antiguo Testamento no permite ver cómo, que Dios es un ser en relación, una comunidad, un nosotros. El ser humano es ser en relación en tres relaciones fundamentales. Primero, con Dios, por ser creado por Él, para relacionarse con Él. Segundo, con la naturaleza. Por medio del trabajo, fuimos encargados para ser mayordomos de la creación. Tercero, relación varón-hembra. Pero esta relación con otros seres humanos no se limita a la relación de pareja, sino que muestra nuestra necesidad de los unos por los otros. Somos seres interdependientes. Así pues, el libro de Génesis comienza con la creación. Resulta sorprendente observar, a la luz de las discusiones del último siglo y medio, lo poco que preocupa al texto el proceso de la creación. Se describe la creación de una forma tal que muestre que Dios es la única causa detrás de la creación del universo y del género humano. Génesis 1 y 2 revelan que Dios es el poderoso creador y también que hombres y mujeres son sus criaturas dependientes. La descripción de la creación en estos capítulos, sin embargo, no nos permite ser dogmáticos en cuanto a aspectos como el periodo de tiempo y el orden del proceso creador de Dios. Por una parte, el pasaje sin duda excluye una interpretación mitológica o parabólica, como vimos. Por otro lado, el tema de Génesis 1 y 2 no es cómo creó Dios, sino que Dios creó la creación y que la hizo a partir de algo no existente, en contraste con las creencias de otras religiones del Próximo Oriente. También se enfatiza el hecho de que cuando Dios creó la creación, la declaró buena. El impacto de esta expresión puede verse cuando se recuerda que el libro de Génesis se escribió en una época en que la creación lo era todo menos buena. Estaba llena de pecado e injusticia. Por ello, el lector cae en la cuenta de que el punto pecaminoso presente no es el resultado de la actividad de Dios, sino de la de sus criaturas. Génesis 3 al 11 ofrece historia tras historia que ponen de relieve el pecado y la rebelión de las criaturas de Dios. Además, estos episodios narran el rápido declive moral del género humano a medida que pasa el tiempo. Si bien el pecado se difunde y aumenta, Dios se revela como resignado y paciente con su creación.
podríamos identificar una estructura de 5 historias principales de Génesis 3 al 11. Hay una pauta de pecado seguido de una expresión de juicio y luego la ejecución del juicio de Dios. Hombres y mujeres merecieron la muerte. Sin embargo, desde la época del primer pecado, Dios siempre les tendió la mano en forma gratuita para mitigar el castigo. Empezamos con la caída del ser humano y Satanás. El primer relato trata de un texto narrativo que es parte de una historia continua que conecta con el llamado de Abraham. El texto contiene elementos que vuelven a aparecer en la literatura sapiencial y apocalíptica. El árbol de la vida, la serpiente, seres celestiales que guardan el camino de acceso al huerto. Una comparación con la literatura mitológica del antiguo Medio Oriente muestra que Génesis 3 contiene ecos tanto de relatos egipcios como de mesopotámicos. Se está describiendo un lugar donde la realidad terrenal y realidad celestial se tocan, un sitio donde se hace posible la comunión e interacción con Dios en el plano físico. Es un lugar tan lejos de la experiencia normal que desafía todo intento de descripción. Este primer episodio es fundamental y pone las bases para entender los demás. Se nos presenta aquí cómo el pecado alcanzó a la raza humana a través de la desobediencia y el deseo de autonomía. Observemos más de cerca el relato. Ya se nos ha presentado a los seres humanos, Adán y Eva. También se nos ha hablado de Dios, pero entra en escena un nuevo personaje, la serpiente. ¿Quién es este misterioso personaje? No es más que otra criatura, uno de los animales creados por Dios. Sin embargo, se le califica como astuta y en este contexto da la impresión que es engañosa, lo que sugiere que este personaje no es un simple animal como los otros, pero se presenta como serpiente y terminará recibiendo su castigo. La oferta que la serpiente presenta a Eva es ser como Dios, adquirir una percepción especial, obtener una sabiduría cabal. En esencia, la serpiente les asegura independencia y tan tentadora es la propuesta que Eva termina comiendo del fruto. Las consecuencias serán fatales. Todo resulta en desengaño. Los ojos de Adán y Eva son abiertos, pero para descubrir que estaban desnudos. Lograron un conocimiento de sí mismo que los avergonzó. Antes del acto de rebelión reinaba la comunión, la capacidad de ser transparentes sin esconder nada, la armonía interpersonal. Ahora reina el miedo, el dolor y la hostilidad hacia Dios, hacia sí mismo y el resto de la creación. Como mencionamos anteriormente, la serpiente es más que un animal. Representa y explica una fuerza antagónica a los propósitos de Dios. Si sus pretensiones eran ocupar el lugar de Dios frente a los seres humanos, aquí su suerte es terminar arrastrándose y comiendo polvo. El texto, sin embargo, proclama una luz de esperanza en medio de los efectos y consecuencias del pecado. Algún día, la simiente de la mujer prevalecerá contra las fuerzas del mal. Seguimos con Caín y su familia. Ahora los protagonistas son Caín y Abel, y el relato exhibe numerosos paralelos que lo unen temáticamente y literariamente al contexto de los capítulos anteriores. Así como en el capítulo anterior se termina mostrando cómo el pecado ocasiona la ruptura de las relaciones humanas, en este capítulo se profundiza en la ruptura de la relación hermano-hermano. 7 veces se repite la palabra hermano en el centro del relato, cuando Dios interviene. Este podría ser llamado el pecado original de Caín.
El protagonista termina siendo el villano que arremete contra la vida de su hermano. Uno de los elementos que resalta la relación de este capítulo con el anterior lo encontramos en el versículo 7, donde el Señor le ofrece la oportunidad de acatar su voluntad, como en el jardín, pero termina cediendo al igual que sus padres y siendo dominado para dominar. El ciclo entonces se repite. De la misma manera en que Dios abre el interrogatorio en el jardín, ahora confronta a Caín y luego dicta sentencia mortal frente al acusado. La historia al final no es un cuento acerca de Caín y Abel, sino un comentario acerca del hombre frente a su hermano. Ahora hablemos de los hijos de Dios. En el capítulo 6, este episodio ha sido objeto de diversos cuestionamientos. El texto sigue siendo un enigma. Sin embargo, se han presentado diversas propuestas para definir quiénes son los hijos de Dios en el pasaje y los presentamos a grosso modo. Primero, los hijos de Dios son los hijos de Set y las hijas de los seres humanos, las hijas de Caín. 2. Los hijos de Dios son reyes de dinastías orientales. Las hijas de los seres humanos representan a la gente común que no tiene poder y es víctima de quienes lo poseen. 3. Los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los seres humanos son mortales. Si se sigue con el contexto del Antiguo Testamento, donde hijos de Dios son las divinidades subordinadas, seres divinos, ángeles o seres sobrehumanos, el texto está mostrando entonces que el pecado ha traspasado las fronteras establecidas para el bienestar humano. En el jardín, el ser humano intentó alcanzar la divinidad. Ahora los hijos de Dios revirtieron el proceso y se mezclaron con seres humanos. Dios interviene para recordarle a toda su creación, tanto a criaturas celestiales como a terrenales, que nadie puede burlar sus límites. De esta manera se establecen las bases para explicar por qué Dios tomó una decisión tan drástica con el diluvio. En la historia del diluvio, común casi a todas las culturas del mundo, se presenta una aparente solución a la maldad humana. La motivación de Dios no es caprichosa, como los mitos paganos, sino que responde a una razón ética y moral. Aunque Noé es un personaje central en la narración, Dios es el centro de todo el diluvio. Él es quien controla todo. La causa del diluvio es la corrupción acompañada de violencia sin límites. Es en este pasaje donde por primera vez aparece la palabra berit, pacto, una palabra que será fundamental en la revelación bíblica y se usa aquí para mostrar la intención de Dios de salvar a Noé y a sus acompañantes. De fondo se entiende que Dios está entablando una relación con ellos. El propósito del arca era preservar no solo a la humanidad, sino también al reino animal. El lenguaje que se usa para describir el evento es intencionalmente poético y recuerda el relato de la creación, pero a la inversa. Todo el tiempo se muestra a Dios involucrado en el evento, subrayando su señorío y autoría. La salvación de Noé no descansó en sus propias manos, sino en las manos paternas del Creador, quien en el momento preciso del juicio protegió al justo. Con la afirmación, nunca más volveré a maldecir la tierra, Dios aseguraba que no agregaría nada a la maldición ya ejecutada. En otras palabras, no aumentaría los alcances de la maldición de 3:17. Sin embargo, de ninguna manera implicaba que la maldición sería cancelada. Trabajo, sudor, dolor y muerte siguen siendo vigentes hasta hoy. Resulta curioso al final del relato
que la naturaleza humana no cambió en absoluto como resultado del diluvio. Un desastre natural no soluciona el problema del pecado. Sin embargo, al final, Dios renueva la bendición de fecundidad y el señorío del ser humano en la creación. No obstante, la soberanía de la vida se la reserva Dios mismo. El último episodio de esta serie es el de la Torre de Babel. Una visión superficial nos haría pensar que el tema central es el del origen de los idiomas. Sin embargo, en este episodio podemos ver cómo las consecuencias del pecado se extiende a todas las naciones. Con ello, se prepara el escenario para comenzar la historia de la salvación en una familia en medio de las naciones del mundo. La humanidad autónoma ahora quiere alcanzar la fama, tal vez pensando que su reputación de poderío le podía dar seguridad. Buscaban la seguridad de su vida independientemente de Dios, olvidándose que Él es quien engrandece el nombre del ser humano, y lo veremos en Abraham. El deseo de Dios desde el principio era que ellos fueran fructíferos y llenaran la tierra, no que se concentraran en un solo lugar para ser poderosos. El edificio es señal entonces de orgullo, rebelión y desafío. Tal desafío sería solo el inicio de una posible avalancha de futuras actitudes rebeldes con un efecto peligroso sobre el futuro de la humanidad, la apostasía colectiva. Dios interviene y los confunde, ocasionándoles la dispersión que tanto temían. Babel en la lengua hebrea es confusión. La humanidad quiso erigirse un gran nombre por medio de sus obras, pero lo único que logró fue la confusión. En síntesis, desde Génesis 3 al 11 se profundiza en importantes motivos teológicos. En primer lugar, se intensifica el pecado a medida que avanza el tiempo. Desde el Edén hasta Babel hay una avalancha creciente de pecado, un movimiento desde desobediencia hasta homicidio, matanza temeraria, lujuria titánica, corrupción total y violencia, al trastorno total de la humanidad. En segundo lugar, también aumenta el castigo del pecado. Esta intensificación se puede ver no solo en los episodios mismos, sino también en la disminución de la duración de la vida, como lo atestiguan las genealogías en el capítulo 5. Quizá el mensaje más notorio de Génesis 3 al 11, sin embargo, sea la inmensa paciencia y amor de Dios, quien derrama bendición tras bendición sobre su pueblo rebelde. Hasta aquí nuestro recorrido por los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Aquí se presentan las bases para la inicial historia de la salvación. Hemos visto la creación de todo, pero también la caída del ser humano, la maldición a la que fue sometida la creación, las consecuencias del pecado, pero también la misericordia de Dios, lo que levanta una luz de esperanza. Los invito a nuestro próximo video, donde veremos la narrativa de Abraham y cómo se conecta con lo visto hasta aquí.